Bienvenidos y bienvenidas a Pharma Room, conversaciones inexploradas, el espacio donde exploramos temas que despiertan la curiosidad, abren debate y generan aprendizaje. Mi nombre es Sebastián Villalobos, licenciado en farmacia y colaborador del INIFAR, Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, y del CIMED, Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. Nuestra invitada de hoy en Pharma Room es alguien que tiene una excelente habilidad para contar las experiencias, vivencias, experimentos y demás que se ejecutan en la Universidad de Costa Rica. Una invitada muy especial, Jennifer Jiménez Córdoba, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional de la Universidad de Costa Rica, quien se enfoca en la divulgación científica y comunicación en salud y además cuenta con una especialización en comunicación y género de la UCR y un diplomado de periodismo de inteligencia artificial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Jennifer fue la ganadora del Premio Especial de Comunicación Guillermo Malabasi Vargas en la categoría de tecnología, dado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, y en el 2025 fue la ganadora de la mención de honor del galardón Inés Sánchez de Revuelta por sus aportes a la cultura en la comunicación científica. A lo largo de su trayectoria, Jennifer ha trabajado en la difusión de temas de ciencia, tecnología y medicina con un enfoque accesible y riguroso. En el 2024, ella concluyó la maestría profesional en comunicación en diseño de lenguaje, multimedia y audiovisual, para la cual desarrolló una investigación aplicada sobre la prevención de la violencia simbólica en el ecosistema digital. Su experiencia también abarca la producción de contenidos para diversos formatos, incluyendo podcasts, videojuegos educativos y estrategias de comunicación interseccional que visibilizan el papel de la mujer en la ciencia. Bienvenida, Jennifer. Hola, Jennifer. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Jennifer. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Yo, fiel seguidor de su trabajo y la hemos tenido muy de cerca en el INIFAR y en la facultad, y en todo el proceso nos ha ayudado mucho con la parte de divulgación y comunicación, que a veces es como la parte más difícil, digo yo, porque es como todo este trabajo que hacemos acá se lo llevamos a diferentes poblaciones y que sea comprensible por todo el mundo. Hay que pasar por muchos filtros y muchas cosas. Entonces, para empezar, me gustaría conocer un poco sobre, ya mencionamos su recorrido profesional, pero un poquito más sobre este proceso, cómo ha sido este desarrollo de su carrera en la Universidad de Costa Rica, cuántos años lleva trabajando en la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio y por darnos esta oportunidad a las personas comunicadoras, en representación a las personas comunicadoras de la Universidad de Costa Rica, que nos dedicamos mucho en hacer divulgación de la ciencia y en traducir y ofrecerle a los diferentes públicos un contenido útil, ¿verdad? Que logren comprender, pero que también les sea de utilidad en su día a día. Entonces, primero que todo, muy, muy agradecida por este espacio. Bueno, yo ya tengo 9 años de estar trabajando en la Universidad de Costa Rica, específicamente yo cubro el área de salud, como vos ya lo dijiste, y para mí es una pasión, es algo bellísimo porque yo veo desde farmacia, microbiología, medicina, todo el empeño, todo el carisma, odontología, claramente, especialidades médicas, todo el área de salud, que son muchísimas áreas, ¿verdad? No quiero dejar a nadie por fuera, que tienen tanto amor, tanta pasión por lo que hacen, y uno ve que cada esfuerzo que realizan realmente está representado en poblaciones que logran transformar sus vidas gracias al aporte que se realiza desde el área de salud, ¿verdad? Y uno lo ve de manera tangible. Yo creo que uno de los ejemplos más claros los vimos con los chicos que venían del Liceo Rural La Perla, que lograron formular sus primeros cosméticos, jabones, geles, cremas en el INIFAR, y que incluso ya me comentó la doctora, una de las líderes de la iniciativa, que ya lograron obtener primeros apoyos de las personas regidoras de la provincia para empezar a montar un laboratorio en el colegio. Entonces ahí es donde uno ve el impacto de la comunicación, de ustedes, ¿verdad? Claramente, y el impacto de la comunicación, cómo hacemos que las personas se conmuevan, se sensibilicen ante la labor que estamos haciendo y sean parte de, no sean ajenos, sino que también se integren en este recorrido. Que eso es algo muy, muy importante destacar, porque a veces hablamos de que en salud somos diferentes áreas que si de verdad tuviéramos muy presente el trabajo interdisciplinario, se haría maravillas, y ese trabajo interdisciplinario involucra otras áreas no exclusivas de la salud.
incluye la comunicación. O sea, nosotros hacemos este pequeño proyecto, pero llegó a muchos oídos y a muchas partes gracias al trabajo de ustedes, de la parte de comunicación y cómo digo yo, cómo nos dieron bola, porque entonces sale a relucir los proyectos y la gente los conoce. Y entonces acá entra algo muy interesante porque tenemos el área de salud y tenemos otras áreas. Cómo es que llega Jennifer a trabajar con el área de salud y qué diferencias o si ha cubierto otros ámbitos, qué diferencias ha encontrado entre el área de salud y otras áreas? Bueno, principalmente el área de salud es increíble porque logra realmente todo el conocimiento que se genera, la mayoría, casi que el 98% tiene una utilidad en la vida de las personas. Entonces eso es muy, muy diferente también en cuanto a otras áreas del conocimiento que cuesta un poco más traducir. También tienen un aporte en la vida de las personas, pero cuesta un poco más traducir cómo ese aporte realmente representa un beneficio. En cambio, salud es más directo a la calidad de vida. ¿Verdad? Porque cuando vos decís, mira, tenés que tomarte un fármaco en estas condiciones, en este horario, y no puedes dejar tu antibiótico porque si no vas a generar resistencia, ¿verdad? Uno dice, uy, sí. Esto realmente me afecta, entonces es un contenido que la gente empieza a asimilar más fácilmente, ¿verdad? Porque es algo que te afecta directamente a vos, que tiende a ser un poco diferente en otros aspectos, en otros ámbitos, que la gente siempre lo que pregunta es, bueno, me está llegando esto, pero ¿esto en qué me beneficia? ¿Verdad? Entonces, con otros temas es más complejo, ¿verdad? Para empezar a hacer esta traducción de que las personas también vean que en otras áreas de conocimiento también hay un beneficio muy importante en su calidad de vida. Y en esta primera pregunta que vos me hacías, ¿cómo llego yo al área de salud? Siempre yo creo que con un enfoque de humildad y de trabajo en equipo con las y los científicos, porque nosotros lo que hacemos es dar a conocer y magnificar el excelente trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Pero esa traducción también tiene que ir respaldada por las y los científicos y por todos ustedes, ¿verdad? Entonces, si no hay ese respaldo, nosotros tampoco podemos como lograr hacer un boom en los medios de comunicación. Entonces, siempre es un trabajo en equipo, con humildad y siempre de querer aprender cada vez más, ¿verdad? Porque lo que hace la diferencia acá es identificar cuál es ese valor agregado que ustedes están dándole a la sociedad para nosotros poderlos llevar y que las personas realmente empaticen y se conecten con lo que se está haciendo. Yo quería preguntarle algo porque este, muchas veces nosotros tenemos cierta visión, la parte científica, entonces hacemos estos proyectos y luego se nos dificulta mucho este proceso de cómo llevárselo a la gente, como que uno siente desesperación a veces, uno dice, yo quiero que vean lo importante que es esto, yo quiero que vean el impacto. Y para ustedes también debe implicar un reto, ¿cómo hacemos para filtrar esta información en el sentido de hacerla más entendible al público en general? Porque yo le puedo hablar a usted de glomérulos y términos científicos que a veces para la población pueden ser un poco confusos o puede generar cierta incertidumbre. Y entonces ahora me genera mucha curiosidad esto que usted dice del trabajo con el científico y cómo ha sido ese reto para ustedes de filtrar esta información, de llevarla. Que yo lo veo, yo veo las noticias y lo que escriben y yo digo, ay, qué bonito, hasta yo entendí. ¿Cómo ha sido ese reto? Bueno, primero que todo, nosotros siempre le preguntamos a la persona científica, ¿cuál es el objetivo? O sea, nos está llamando para hacer comunicación en este tema, pero ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que quiere alcanzar, verdad? Con base en eso, generalmente siempre es muy al objetivo que vos acabas de mencionar, que la gente entienda la importancia y cómo le llega a su vida, ¿verdad? Cómo le afecta en su calidad de vida. Entonces, lo que nosotros hemos hecho muchísimo es analizar el público meta. ¿Verdad? ¿A quién le queremos hablar? ¿Verdad? No es igual hablarle a un equipo, a personas especializadas en el ámbito de la farmacia, la medicina, que hablarle al público en general que no necesariamente se ha vinculado con temas científicos, ¿verdad? Hay temas vinculados al área de salud. Entonces nosotros siempre intentamos aplicar metáforas, hacer que el término científico sea más comprensible con su día a día. Entonces esto también logra generar un marco de que, mira, sí, esto está presente en mi vida, ¿verdad? Entonces ya ahí lo logramos, pero esas metáforas tienen que ir bien construidas. Entonces yo he hecho muchísimas metáforas que cuando las paso
paso al científico para ver qué opina, ¿verdad? Dentro del reportaje me dice, ay no, Jennifer. Entonces, bueno, es ese trabajo en equipo en donde yo les digo, bueno, está bien, no la vamos a usar esa metáfora, pero ¿cuál podemos utilizar entonces que sea más acertada en el campo científico, pero también que las personas logren comprender? Que se sientan identificadas. Exacto. Entonces ya ahí lo hacemos en conjunto hasta que logramos llegar a una metáfora que logre tanto que a nosotros quedemos contentos con el resultado, ¿verdad? Y que también la persona científica. Y luego pasamos a un proceso de validación donde les pedimos a 5 personas, bueno, esto yo lo hago, ¿verdad? Digamos, por una decisión propia, a 5 personas que no tienen que ver con el campo científico para ver si logran comprender el texto. ¿Verdad? Si logran comprender lo que estamos manifestando y si lo logran hacer de manera satisfactoria, empezamos con todo el demás proceso, que es subirlo a la web, hacer comunicados de prensa, hacer kits de prensa, enviarlo, atender a los medios de comunicación, explicarle a los periodistas, ¿verdad? ¿Qué es? Porque a veces también se quedan, no hay formación en periodismo científico en el país, principalmente es el económico, el político, pero el científico casi que no, y esa es una necesidad que tiene la formación en comunicación. Entonces, bueno, ya ahí inicia todo un proceso. Yo siempre lo evalúo con mi abuela, que tiene 82 años, y cuando yo veo que mi abuela está leyendo y está cautiva con el texto, yo digo, ya, ¿verdad? Va a ser un éxito porque también ella es muy particular de que le cuesta mucho mantener la atención. Ella solamente mantiene la atención en lo que le interesa. Entonces, cuando yo veo que ella le interesó, yo digo, hay una gran probabilidad de que el resto le interese y generalmente funciona así, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Particular, como una anécdota personal. Pero sí, es parte de ese proceso de lograr ver cuál es ese valor que se está generando, ¿verdad? Y cómo transforma la vida de las personas. Y qué interesante porque esto es un proceso posterior. Tengo la nota y hay un gran trabajo posterior de esta edición, de validar el material, de llevarlo a otros comunicadores para que el mensaje se difunda, pero también hay un trabajo previo. Entonces, tenemos, bueno, en el caso de, por lo menos hablo desde el INIFAR, cuando hemos trabajado con usted, que a veces la contactamos con mucho tiempo y tenemos ese lapso de tiempo para prepararnos. O a veces es como, también nos ha pasado que la hemos contactado días previos. Y entonces hay toda una carrera que nos sucede a nosotros también, que a veces nos contactan como de comunicación y dicen, ¿nos puede dar una entrevista a las 2 de la tarde? Y uno, ¿cómo filtro todo eso? Porque en mi mente solo suenan términos muy científicos y técnicos y es lo que yo le voy a decir al periodista. Pero ustedes también tienen un trabajo de prepararse previo. ¿Cómo es ese proceso de preparación previa? No, dependiendo de lo que se desee cubrir, si puede ser un hallazgo científico. Cuando es un hallazgo científico, esto es muy importante, Sebastián. Nosotros siempre procuramos de que cuando vamos a divulgar hallazgos científicos tengan un paper, tengan un respaldo, ¿verdad? Tengan una publicación en alguna revista científica. Esto es muy importante porque le da credibilidad al hallazgo, ¿verdad? Que se está efectuando desde la Universidad de Costa Rica. Entonces, parte de la preparación es estudiar, es leer ese paper científico, es analizar la metodología. También evaluamos mucho de dónde se publica, en cuál revista científica, porque eso también brinda, ¿verdad? Revisión de pares externos. Entonces, lo que quiere decir es que la investigación, ¿verdad? Cumple con todo. Entonces, ya con eso nos inspiramos y empezamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Desde las más básicas hasta, contextuales, ¿verdad? Hasta ya las que caen propiamente, que yo siempre les pregunto a las y los científicos, y bueno, ¿y esto de qué manera contribuye a la vida de las personas? Yo creo que esa es la pregunta clave, ¿verdad? Claro. Empezar a traducir todo esto es un trabajo de 5 años, pero de qué manera esto le va a permitir a la sociedad costarricense mejorar. Entonces ya cuando empezamos a hacer ese proceso de reflexión, y yo les envío la pregunta antes, ¿verdad? Ya llega a una entrevista donde vienen más preparados o preparadas para responder cómo eso también en un futuro puede ser también un insumo, o sea, ese hallazgo científico puede ser un insumo para nuevos medicamentos, para nuevos descubrimientos, para nuevas terapias contra el cáncer, inclusive, ¿verdad? Y ya con los proyectos de acción social es muy diferente. Los proyectos de acción social tienen una sensibilidad humana muy fuerte, porque vemos a comunidades, ¿verdad?, que están siendo apoyadas por la Universidad de Costa Rica en sus diferentes escenarios. Entonces aquí siempre les hablamos a ustedes. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes? ¿Qué ha sido lo que más les ha marcado? Es más esta parte humanizada, ¿verdad? De cómo
a través de esa iniciativa que están efectuando, si no fuera por ustedes y si no fuera por la Universidad de Costa Rica, pues no sería posible, ¿verdad? Entonces, ahí siempre ustedes son las primeras personas que les preguntamos todo, ¿verdad? Y como dije al inicio, siempre un trabajo en equipo, ¿verdad? Que ustedes nos guíen con humildad, en todo el proceso. Ligado a esta parte del proceso previo de preparación, ¿cómo se enteran ustedes de las noticias? O sea, es que ya ahora lo estoy dimensionando y es un trabajo extenuante porque es eh, el estudio de la noticia, la entrevista, la postproducción, la divulgación, todo. Pero ahora, ¿cómo capto esas noticias? ¿Cómo? Porque esto es algo también muy importante. ¿Cómo llamo a otras instancias de la universidad para que tengan presente que existe toda una red de divulgación de estas noticias? Porque muchas veces es que ustedes las encuentran, pero sería más fácil que la noticia los encuentre a ustedes, ¿o no? Ya después de 9 años de trabajar para la Universidad de Costa Rica ya me encuentran. Ya no necesito, antes sí, antes teníamos reuniones constantes con las diferentes facultades, con farmacia, teníamos con medicina, con odontología, ahora ya no, ahora ya abro mi correo y tengo como 5 solicitudes de noticias para valoración, ¿verdad? Y yo siempre les intento explicar lo que eso implica, ¿verdad? Porque cuando se solicita una noticia y es una noticia que tiene impacto en la vida de las personas, eso necesariamente va a necesitar que la persona, la científica, el científico, la persona docente, quien nos está proponiendo un tema, saque tiempo para atender a la prensa nacional. Entonces es mucho tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo adicional que también nosotros les intentamos indicar que lo deben tener presente, porque a veces no, no lo esperan. Yo trabajé una nota para un centro de investigación en donde se estaba promocionando un servicio de diagnóstico para la sangre y me dijo la secretaria, ya no podemos más. O sea, yo me voy a tomar café y llego y son 60 llamadas perdidas. Entonces también, ¿verdad? A veces no esperan ese boom, entonces también sensibilizar de que si se va a pedir, se va a solicitar una cobertura que tiene trascendencia a nivel nacional, eso va a pasar. O sea, las llamadas y la cantidad de personas que van a querer entrevistar a Sebastián va a ser demasiada. Ujú. Sí, y es muy interesante, pero siguen existiendo porque mi pregunta, yo considero que comunicar, o sea, las cosas que hacemos, tiene que ser una prioridad también dentro de nuestra labor. O sea, no basta con que nosotros, lo voy a decir así, muchas veces si usted trabaja para una industria, para una empresa, cuyo propósito es producir, 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 entonces usted ve que su producto se vuelve tangible en dinero, en este tipo de cosas. Cuando lo de nosotros también hacemos producción, pero de otra forma, o sea, nosotros necesitamos comunicarle a la gente que nuestro trabajo de investigación es importante, que aporta al desarrollo del país, que aporta a la salud de los pacientes. Tiene que volverse una prioridad comunicar, no nos podemos, y a veces digo yo que nos quedamos como enfrascados, como en nuestro propio hogar ahí, comunicamos desde la red que tenemos y ver que existen estos espacios es sumamente importante. O sea, por ejemplo, el proyecto de estos chicos con Limón llegó a un montón de medios de comunicación. O sea, yo no puedo contabilizar porque no sé, no tengo datos, pero cuánta gente le llegó esa noticia y para nosotros fue muy importante. Y en principio el objetivo, claro, iba dirigido a estos chicos y todo, pero priorizar que se comunicara y que la gente viera lo que se estaba haciendo acá y el impacto que tenían estos chicos, creo que también fue parte muy importante de nuestro trabajo y que queremos seguir haciendo. Siguen existiendo lugares, unidades acá en la U que todavía están un poco aparte, o usted considera que no, que ya hay una apertura más amplia a comunicar lo que hacemos en la U. Sí, yo veo que ahora hay una apertura más amplia, porque la gente confía más en el periodismo que estamos haciendo. Y también como ya lo hemos enfocado mucho en el trabajo en equipo, ya también hay una mayor seguridad, porque había antes un miedo muy grande de las y los científicos de que
cuando saliera la noticia fuera tergiversada o fuera mal explicada porque uno no es científico. O sea, qué pena, yo soy periodista, yo no soy científica, ¿verdad? Yo no soy farmacéutica, yo no soy microbióloga. Yo intento que ese, como vos lo decís, ¿verdad? La gente lo entienda, sea comprensible y se note cuál es el impacto para la vida de las personas, pero eso tiene que estar bien explicado. Y a veces esas explicaciones uno comete errores porque no está dentro del campo profesional. Es por eso que trabajamos siempre de la mano con las y los científicos para que ahora nos brinden ese coach, ¿verdad? Ese análisis y nos digan, no, aquí, o tal vez cambiemos esto, modifiquemos esto. Entonces, como ya hay esa confianza, esa apertura, ya se animan más a llegar, porque saben que todo lo que va a salir también va a salir con el visto bueno, ¿verdad? Entonces, aquí todos quedamos felices, ¿verdad? Al final, es un beneficio colectivo. Y algo muy importante, Sebastián, que yo le quería mencionar, es que también con estos chicos de Limón se genera un impacto, o al menos la noticia generó un impacto de carácter replicador y emocional, porque también las personas que recibieron la noticia y muchos que me escribieron por aparte decían, qué increíble que en Limón podemos empezar a ser gestores de cambio. Entonces es una única noticia, pero también el valor simbólico que generó de transformación, de que se empieza a normalizar, de que transformar es posible. Y como lo decía la doctora Chiavet, ¿verdad? Navarro, que fue también pionera en esto, lograr transformar es esa concepción, porque mucho empieza con una realidad. Entonces, cuando vos crees que esa realidad puede ser distinta y lo ves manifestado y que es posible, entonces empezás a caminar hacia ella. Pero lo primero es crear como que es viable y que es algo que viene también de ustedes. Y no solo para la... A mí me pasó algo muy particular que yo... Bueno, hacer este pequeño ejercicio con los chicos de Limón fue un gran trabajo, o sea, fue meses de planificar una actividad de 3 días, fueron meses. Y luego cuando sale todo y se empieza a divulgar y uno ve los pequeños comentarios como en redes, también uno se carga, como que uno dice, quiero seguir, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos chicos de Limón? ¿Qué vamos a hacer con otras poblaciones? Entonces también es como un bidireccional en la parte de comunicación. Pero ligado a eso, a mí me hizo gracia esto de su abuela como validadora, porque a mí también me sucede mucho que, a ver, creo que ahora estamos muy bombardeados de información. Tenemos muchísimas redes sociales, muchísimas fuentes de información. Yo me acordaba que cuando yo era adolescente, que todavía no habían tantas redes y esas cosas, era como que uno esperaba el periódico el domingo que llegaba mi papá con el desayuno y entonces tenía muchos anexos del periódico y entonces uno veía lo que le gustaba y era como la forma, o sentarse en la tarde a ver las noticias. Y yo adolescente, me parecía súper aburrido y todavía adulto, hay noticias que me cuesta que me capten la atención. Entonces, ¿qué tiene que tener una noticia? ¿Cuál es esa chispa que ustedes le meten a la noticia para que capte la atención de la población? Que creo que es algo que también, no sé, usted me corrige, se ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo, como voy a ponerle esto, me voy a ir por este lado y así capto mayor la atención. Uy, esa pregunta es compleja porque también es muy diferente. Lo que capta la atención de una persona no necesariamente capta la atención de otra, ¿verdad? Porque hay intereses diferentes. Pero generalmente lo que nosotros intentamos darles a las personas es el componente innovador, o sea, la novedad. ¿Cuál es eso que antes no se tenía que ahorita viene a transformarlo todo? ¿Verdad? Aplíquelo para el resto de los temas, para según corresponda, ¿verdad? Sí, y bueno, cada medio de comunicación tiene diferentes públicos meta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el público meta de especialidades médicas, lo que les interesa es muy diferente a lo que les interesa a los de microbiología. Pueden coincidir, o a los de farmacia pueden coincidir, pero no necesariamente van a tener los mismos intereses, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de personas a nivel general, fuera de su ámbito profesional, así como Sebastián, Jennifer, en su día a día, hemos visto que en la situación social que experimenta el país, las noticias positivas siempre vienen a ser como un aliviante emocional, ¿verdad? Porque también estamos presentando, y así lo han manifestado diferentes estudios, retos muy importantes, y principalmente después de la pandemia, con la parte de salud mental. Entonces, al estar en un día tan cansado, tan complejo, con los desafíos cotidianos que uno tiene con las personas de trabajo, con las personas con las que estudia, llegar y ver que hay algo bueno que está pasando en tu país, realmente también ayuda a recargar un poco de energía desde esta parte emocional. Sí, porque, bueno, a mí me pasa que
que yo a veces estoy tan cansado en el día yo digo, otro accidente, otro asesinato, otra cosa. Y este tipo de noticias, es como, yo lo digo así como, qué bonito, vemos que, como que hay esperanza, como que hay fe, como que uno dice, hay gente que sí está actuando en pro de cosas bonitas y de ayudar a los demás. Y entonces, esto se liga a mi otra pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de este trabajo? O cómo han llenado estas noticias a Jennifer? Ay, a mí me encanta desde la parte de la inspiración, inspirar. O sea, que las personas puedan tener un ejemplo concreto de que las cosas se pueden lograr. Y aquí en la Universidad de Costa Rica hay tantas historias de personas tan diversas que desde la persona que fue becada, que me ha dicho, no, es que yo sin la beca no hubiera hecho nada, ¿verdad? Entonces, eso cuando lo vamos a conocer, las personas dicen gracias, porque eso quiere decir que es posible. O sea, eso es lo primero, ¿verdad? De que es posible, de que realmente se logre. A la gente le encanta muchísimo también, tiene esta parte muy identitaria, UCR, y también identitaria a nivel costarricense, les encanta cuando una persona costarricense está haciendo algo que realmente está enalteciendo a la patria, ¿verdad? Al país, esto em, es importantísimo también siempre darlo a conocer. Y es que las personas también y hemos visto también este efecto que les cuentan a sus hijos, vea esta doctora que está haciendo esto, vea este farmacéutico que está haciendo esto. Sí, yo me acuerdo que había un doctor, Eric Bermúdez, que estaba trabajando con nanopartículas también, es en el momento también las personas los utilizan, los empiezan a utilizar ustedes, estas historias inspiradoras como referentes de lo que podemos llegar a ser, ¿verdad? Entonces antes teníamos a Franklin Chan y ahora tenemos a todo el personal de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que destaca en sus diferentes campos, porque todos destacan, todos y todas destacan en sus diferentes campos, y, y, y lo que nos demuestra es que sí se puede, ¿verdad? Y eso es lo que a mí más me llena y más me satisface, especialmente cuando recibo correos de agradecimiento de personas que dicen muchas gracias por contar la historia de esta profesional, porque este es la motivación o es el referente que está utilizando mi hija o mi hijo para poder llegar a hacer algo así. Qué bonito. Y, pero supongo que llegar a todo esto conllevó ciertos retos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle qué retos ha vivido enfocándose en el periodismo en salud. Y la segunda parte de esta pregunta es, usted ahora lo mencionó al inicio, como tal vez no hay tanto periodismo enfocado en salud y en educación, o salud, dijo. Especializado en salud o periodismo científico, o sea, no hay periodistas formados en este campo, son muy pocos. Y si alguien quisiera empezar a buscar este camino, que es algo también que pasa, que uno dice, bueno, me decanto porque ella me inspiró. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener y a qué retos tiene que saber que se podría llegar a enfrentar? No necesariamente es que se va a enfrentar a esos retos, pero cabe la posibilidad. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a normalizar leer artículos científicos. Yo la primera vez no entendí nada. Yo decía, pero ¿qué es esto, verdad? Porque todo es muy técnico, todo es un lenguaje muy técnico. Entonces, inevitablemente hay que tener presente de que hay que formarse, de que hay que estudiar, de que de repente uno va a tener que llevar algún curso básico de farmacia. Yo los llevé en su momento con el CIMET, cuando era estudiante de comunicación colectiva, que en su momento, junto con la doctora Hall, creo, y la doctora Angie, se generaron algunos espacios de formación para periodistas, ¿verdad? Desde ahí empezar a formarse, empezar a entender conceptos, medicina también, a llevar ciertos cursos básicos para poder entender al menos lo esencial, ¿verdad? Porque ya entendiendo lo esencial ya podemos empezar a identificar lo demás y también hallar esas propuestas de valor o ese componente que le da valor a la gente. Porque esa es otra cosa. Una cosa es lo que yo creo que genera valor y otra cosa es lo que para usted le genera valor, ¿verdad? Entonces, ahí, para irlo identificando de manera conjunta. Estudiar, o sea, estudiar es que casi que ahí no se puede uno quitar. Es estar leyendo, es estar aprendiendo. A mí me encanta estar en la Universidad de Costa Rica porque con cada cobertura que uno hace aprende. Y como ustedes son docentes, le explican todo. Entonces uno es un estudiante permanente y uno se está enriqueciendo de manera constante. Entonces, al menos a mí, para trabajar aquí es un privilegio.
precisamente porque estoy con personas docentes que me enseñan siempre y me instruyen. Segundo, la humildad, porque uno tiene que tener humildad para aceptar, ¿verdad? Cuando se equivoca, cuando no, y poder cambiar y lograr que las notas realmente salgan con esa precisión científica que se debe. Y el tercer aspecto que considero esencial es, al menos yo, cuando ya quise empezar a pulir mis habilidades de comunicación como comunicadora científica, sí tuve que ir al extranjero. En Costa Rica no hay. O sea, yo no encontré cursos de formación, no encontré especializaciones en comunicación de la ciencia, los tuve que hacer afuera. Uno de esos los llevé en México, vía virtual durante la pandemia, donde se nos fue formando, se nos fue enseñando para poder divulgar comunicación en ciencia y también específicamente en relación con el COVID en ese momento, de manera también ética, ¿verdad? Éticamente correcta. Em, y bueno, no, formación por el momento en Costa Rica seguirá siendo afuera, en el extranjero. Incluso con esta inteligencia artificial, el diplomado lo logré sacar en la única universidad que yo vi que podía acceder, porque no hay diplomados de inteligencia artificial en Costa Rica, ni especializaciones por el momento, al momento de esta entrevista. Pero entonces hay que ir afuera siempre para poderse formar en esos campos y traer esos conocimientos y poderlos aplicar. Que tenemos muchos oyentes estudiantes y nos lo han hecho saber. Y algo que les gusta mucho, porque yo les pregunto, bueno, ¿pero qué les gustó? ¿Cuál les gustó más? Les gusta mucho cuando alguien nos cuenta desde una experiencia personal, una anécdota que hayan vivido en su campo, porque ha sucedido que dicen, es que escuché a tal doctor o a tal persona que contó esto y me inspiró, me gustó o me pareció muy interesante. Entonces yo quería que nos contara alguna anécdota que haya vivido en este paso por la divulgación en salud y la comunicación. ¿Alguna anécdota? Bueno, tengo una muy chistosa de la primera vez que cubrí, que me mandaron a cubrir una capacitación de medicina y yo era la única que estaba tomando apuntes. Y sí, porque yo era la única que no sabía nada. Y el doctor decía, ve, como ella que toma apuntes y siempre está en constante aprendizaje, no da las cosas por sentado, no da las cosas. Y yo le decía, profe, es que yo soy la periodista, los demás ya saben, o sea, yo, yo no sé nada, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de ahí, esa fue como una de mis primeras coberturas, fue bastante gracioso para mí, ¿verdad? Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego una experiencia que a mí me transformó muchísimo, la verdad, fue cuando fui a cubrir una iniciativa durante el 2024 que se llamaba Salud sin Paredes. Bueno, fueron tres en el año. Yo fui a cubrir una en Batán de Limón y fue impresionante porque la gente llegaba y decía, eh, o sea, si no fuera por ese espacio, no hubiéramos recibido la atención médica porque era una población, bueno, que ya sabemos en Limón, Batán, que tiene sus desafíos sociales, que tiene índices de bajo desarrollo humano. Entonces es muy diferente como contarlo que vivirlo. Entonces yo estaba ahí y yo estaba viviendo cómo estas personas realmente estaban agradecidas por estar recibiendo una atención que en algunos casos se les complicaba, ¿verdad? Había una muchacha que llegó que tenía este anticonceptivo, que es el larguito que se coloca acá en el brazo, y decía, yo llevo un año, esto está vencido, llevo un año que no me lo han quitado y me lo quitaron acá. O sea, si no hubiera sido por acá, hubiera seguido otro montón de tiempo con el anticonceptivo colocado sin forma, personas que nos dicen, no, aquí me detectaron tal padecimiento, aquí dijeron que mi corazón tenía tal cosa, ¿verdad? Entonces, y fue impresionante porque la gente realmente estaba muy agradecida y uno llegaba y eran esas filas, pero esas filas de gente que estaba esperando una esperanza. Eso es, una esperanza para estar mejor, para mejorar su calidad de vida. Y ahí lo encontraron. Y eran diferentes grupos, también estuvo farmacia, o sea, era un conglomerado, estaba farmacia, estaba odontología, estaba terapia física, fue como toda esta caravana de la salud y para mí fue bellísimo a nivel humano, ver cómo se transforma la vida de las personas y cómo muchas veces las personas lo que están esperando es una oportunidad. Eso, Claro. eso.
y que hacérselo ver a los demás es como, esto está pasando, esto está ocurriendo, Ujú, hay que seguir haciéndolo. O sea, no, ujú, no es cosa de un día y ya. O sea, impactó a una serie o un grupo de personas que lo necesitaban ujú, y que no nos podemos quedar ahí. O sea, ujú, no nos podemos quedar estancados. Entonces, qué bonito, ujú. qué linda anécdota. De verdad, Jennifer, un gusto. Para mí siempre es un gusto conversar con usted y ver sus Ujú. notas y todo porque lo inspiran a uno a seguir haciendo este trabajo. A veces en el camino de los desafíos en salud y en ciencias sociales, como que a veces uno también, lo voy a decir, hay una limitante de recursos, de tiempo, de espacios y que uno a veces puede llegar a cometer el error de pensar, eh, ¿para qué estoy haciendo esto? Ujú. Y luego cuando lo he reflejado en la comunicación y cómo llega a la gente y cómo la gente lo recibe, pues uno ya tiene como su rush de energía y decir, bueno, voy a seguir. Entonces, muchísimas gracias por su labor. Quisiera finalizar ya, primero agradeciéndole y segundo, preguntándole qué retos le gustarían asumir o cómo se visualiza este, la Jennifer de un futuro no muy lejano, este, para seguir en este camino. Bueno, yo me visualizo, también soy relacionista pública, se me olvidó decirlo, a mí me encanta organizar campañas, proyectos de incidencia en las poblaciones, me encanta. De hecho, soy más relacionista pública que periodista, siempre me he sentido así, pero bueno, aquí me dieron la oportunidad de desarrollarme en el periodismo, entonces la tomamos, ¿verdad? Porque uno siempre, de y era muy buena la oportunidad. Yo me veo aplicando las nuevas tecnologías, integrando la inteligencia artificial en estos procesos también. Me parece que la inteligencia artificial es un aliado, es una herramienta poderosísima para también empezar a innovar en la comunicación de la ciencia y que sea más accesible, más cercana a las personas. Antes los análisis eran muy manuales, ¿verdad? Ahora los podemos masificar, podemos tener análisis de datos más puntuales, identificar cuáles son los intereses de nuestros públicos y así generar contenido más enfocado y más rico hacia sus intereses. Entonces me veo explotando toda esta parte de inteligencia artificial, desarrollándome más en el periodismo científico especializado en salud propiamente, ¿verdad? No, no excluyo jamás las demás áreas, pero bueno, eso es lo que me encargo en salud en este momento y enriqueciendo muchísimo la agenda informativa y dando a conocer más esas acciones que sin duda alguna inspiran también, no solamente a lo interno, sino también a lo externo y a otras instituciones. Bueno, qué bien. Entonces, desde lo más sincero de mi corazón, espero que así sea y que podamos seguir comunicándonos y sepa que por lo menos desde el INIFAR tiene un espacio para, para trabajar con nosotros y nosotros esperamos seguir contando con usted porque ha sido un trabajo muy importante, sobre todo para el INIFAR, poder hacer esto de divulgación. En el INIFAR se hacen demasiados proyectos, se trabaja con muchísimos, mujeres emprendedoras, personas que quieren empezar a generar un pequeño espacio de conocimiento, de desarrollo. Y hemos visto cómo han crecido estas personas y también desde el INIFAR es muy importante que esto se conozca para que la gente sepa que en el INIFAR trabajamos en pro de la sociedad. Entonces, le agradecemos muchísimo su trabajo. Muchas gracias por compartirnos cómo se vive la experiencia de ser un comunicador en salud desde la U, y lo que pasa detrás de estas noticias. Y también esta pasión con la que habla y con la que siempre nos ha atendido, porque yo creo que eso es algo muy importante, siempre nos ha atendido con mucha pasión, con mucha entrega y eso se le agradece de verdad. No, con todo gusto, más bien, muchísimas gracias, Sebastián, por esta oportunidad, por este espacio para compartir, para dialogar. Quiero también indicar que siempre nosotros hacemos un trabajo en equipo, ¿verdad? No solamente soy yo, sino es todo el personal de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR que hace esto posible, desde fotografía, que también comunica, redes sociales, toda la parte de diseño gráfico, toda la parte informática. Entonces, al final, si bien la nota lleva la firma de uno, también es un trabajo que se hace muy comprometido desde la Oficina de Comunicación Institucional. Entonces, muchísimas gracias, Sebastián, y siempre estamos a la orden, todo lo que ustedes requieran, para nosotros va a ser un placer.
Gracias, qué mejor forma de empezar esta temporada de Pharma Room. Entonces, los esperamos en la próxima edición de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, donde seguiremos explorando temas poco conocidos, pero de gran relevancia que nos brindan nuevos conocimientos y perspectivas. Yo soy Sebastián Villalobos, me despido por hoy, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube como Inifar UCR, en Facebook como Inifar y por supuesto en Spotify como Pharma Room, Conversaciones Inexploradas. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.